vamos a avanzar, ¿sí? En la uni está inclusive en el prospecto, si vas a postular a San Marcos, está en el prospecto de San Marcos el tema, elasticidad, precio de la demanda. ¿Ya? Vamos, lo único que necesito acá es atención máxima. Después hacemos nuestras bromitas. Aquí vamos a ver esto. No solo te va a servir para examen de admisión. Si algún día tú llegas a ser gerente en una empresa, puede pasar. Sí. Ustedes saben que en una empresa es probable que... ¿Quién puede ser gerente? El administrador, el contador, el economista. O un ingeniero que tenga, por ejemplo, maestría en finanzas o en negocios. Puede llegar a ser gerente. Y ahí te va a servir este tema de la elasticidad. A ver, te explico. Primero, es un coeficiente que puede salir, por ejemplo, así, 1,5, 0,6, tal vez 2. Lo que vamos a hacer hoy día es esto, interpretar. ¿Qué significa? Y segundo, calcular. ¿Cómo podemos llegar a calcular el coeficiente? Pues son dos cosas, calcular la elasticidad y luego interpretarla. Para tu vida futura te va a servir bastante. ¿Ya? Inclusive cuando lleven economía en la universidad van a hacer bastante de estos ejercicios con esto. ¿Ya? Antes de empezar con este tipo de elasticidad, voy a explicarles, por favor, todos, de dónde viene este concepto de elasticidad, ¿ya? Que se usa mucho en economía y también en ingeniería. Elasticidad significa que lo que quiero es esto, medir respuestas. Tengo dos variables, entonces quiero observar cómo esta variable responde, reacciona cuando cambia esta variable. Quiero ver su respuesta. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa si la variable A cae en 5% y la variable B inmediatamente reacciona y sube fuerte en 30%? ¿Sabe cómo decimos? Es sensible, responde bastante. Su respuesta es elástica. A esta respuesta se llama elástica. Ha respondido fuerte, en mayor proporción a lo que se movió. Pero ¿qué pasaría si la respuesta fuera diferente? Esta cae en 5% y la otra apenas sube en 1%. Se dice que casi no responde. Su respuesta es mínima, no responde, es inelástica. O poco sensible, responde poco. ¿Y qué pasaría en el caso de que alguien dice, qué pasa si la variable A cae en 5% y justo la B responde en la misma intensidad, 5%? Decimos que su respuesta es unitaria. ¿Captaron la idea? Sí. Esto es un concepto bien básico, se usa cada vez que tú tengas dos variables. Hay infinidad de elasticidades, elasticidad de la oferta, elasticidad cruzada, elasticidad de ingreso, infinidad de variables. Basta que tú tengas dos variables, elasticidad. Pero en los prospectos aquí en Perú, para universitario, para muchachos que postulan a las universidades, solamente te toman de dos variables. Precio y la cantidad demandada. Justo lo que ustedes habían estudiado, ¿se acuerdan? La semana pasada. Entonces queremos saber más o menos lo siguiente. Cómo la cantidad demandada, o sea, el consumo, cuando lo que compra el consumidor responde cuando cambia el precio. Así que si sube el precio del pollo, vamos a suponer, en 10%, y el consumidor deja de comprarlo apenas en 2%, ¿qué significa? ¿Qué tipo de respuesta es? Inelástica. Inelástica. Ha respondido menos. Casi no se mueve. O sea, el consumo apenas cae. Miren, sube fuerte y el consumo apenas se mueve. Es un producto que lo necesitan mucho. Pero ¿qué pasaría si ocurre esto? Se sube en 10% y la respuesta es fuerte, bastante amplia. La cantidad demandada cae en 40%. ¿Cómo sería la respuesta? Elástica. Elástica. Respondió en mayor proporción. ¿Captan la idea? Sí. Entonces, moraleja. Se puede ir muchas elasticidades, basta que yo tenga un ejemplo para cuando esté en la universidad. El profesor pone ingreso y el precio del producto. El precio de un producto cualquiera y tus ingresos, tu salario, por ejemplo. Entonces, ¿cómo responde ante un incremento en el precio? ¿No es cierto? El asunto es esto. Cada vez que tú tengas dos variables, fácilmente se puede hallar, ¿ya? O puede ser también que te pidan diseño. ¿Qué va a pasar con los salarios si, por ejemplo, a ver, qué pasa con los precios? Si suben los salarios, ¿qué va a pasar con los precios? ¿Hay alguna relación o no hay ninguna? A veces no hay ninguna relación. Pero siempre que tenga dos variables, vas a hacer. Un último ejercicio antes de comenzar acá. A ver, dígame.
¿Qué pasa si esta es la variable X cae en 50% y la otra sube en 10%? ¿Qué respuesta es? ¿Elástica? Elástica. Ya captaron la idea. Lo demás es más sencillo. Lo único que vamos a hacer es reemplazar. En vez de X y, ¿qué vamos a poner? Las dos variables que me interesan. El precio del pescado, del arroz, de lo que sea. Y su consumo en kilos o en unidades. La cantidad de demanda. Pues ahora sí, les voy a definir. Elasticidad, precio de la demanda. Su símbolo es así. Elasticidad, precio de la demanda. Ese es el símbolo. Elasticidad, precio de la demanda. ¿Qué mide? La respuesta del consumidor. Su sensibilidad. ¿Cuánto, en qué, escuchen, de qué forma responde ante un cambio en el precio? ¿Cierto? Si sube el precio, él sigue comprando la misma cantidad, compra menos, o inmediatamente lo abandona y lo reemplaza. ¿Ya? Eso para eso sirve. ¿Quedó claro para todos? ¿Ya? Entonces mide la respuesta. Por eso se dice, mide la respuesta del consumidor. Su respuesta. ¿Cómo responde? ¿No es cierto? Claro, todo el salón sabe de la clase pasada esto. Dice, profesor, si el precio sube, el consumidor compra menos. ¿Se acuerda usted de la ley de la demanda? Lo que acá quiero saber es qué tanto compra menos. O sea, compra bastante menos, un poquito, o sea, el grado de respuesta, ¿no es cierto? Entonces, ¿y esto para qué le sirve a las empresas? Un montón, muchachos. Las empresas antes de subir el precio, ellos calculan la elasticidad. Por ejemplo, una empresa que dice así, yo vendo galletas y voy a subirlo a sol 20 las galletas. ¿Qué pasa si el consumidor inmediatamente las abandona, la deja por San Jorge, por otras? No le conviene subir el precio. Entonces, mucho tiene que ver la elasticidad de tu producto, si es más necesario o menos necesario. ¿Ya? Entonces, cálculo. ¿Cómo se calcula? Vamos a aprender las dos cosas, como le dije. Primero, calcularlo, la fórmula. Hay fórmula para calcular la elasticidad, pero antes, para todo el salón, la forma más básica de calcular la elasticidad es con los porcentajes. Te tienen que dar el porcentaje. El precio ha subido en 10%. El consumo ha caído de repente en 20%. ¿Ya? Si te dan en porcentajes, tú simplemente usas la fórmula básica de la elasticidad, que es esta. Variación porcentual de la cantidad demandada, ahí arriba en el numerador, y lo divides entre la variación porcentual en el precio. Por ejemplo, acá en mi ejemplo simplemente reemplazaría, ¿no? Por ejemplo acá, ¿qué dice aquí? La variación porcentual de la cantidad demandada dice 20, ¿cierto? Variación porcentual 10. ¿Cuánto sale? 2. Esa sería la elasticidad, 2. Ahora la pregunta es, interpretar, 2, ¿qué significa? Lo vamos a hacer en un momento, pero antes, escuchen, quiero que rápidamente ustedes hagan mentalmente, lo más rápido que puedan, la primera pregunta. Dice, la primera pregunta, ahí utilicen la fórmula, dice, allí la elasticidad precio del bin X, dice, se sabe que al subir el precio en 10%, el consumo cae en 20%. Rápidamente, ¿cuánto sería? ¿Es 2 o no? Es 2, porque el consumo cae, significa que la cantidad demandada, y es así, miren, observen todo el salón, miren aquí. El consumo cae 20%, usted lo pone así. Y el precio dice que ha subido en 10%. Mi alumno, seguramente que no está mirando para allá, va a decir, profesor, el resultado es menos 2. Pero la elasticidad nunca puede ser negativa. Así que hay que sacarle valor absoluto. ¿Ya? Por eso está ahí. Siempre valor absoluto. ¿Ya? No lo olviden. Siempre. Estamos en el eje positivo. Siempre valor absoluto. Conclusión, aquí la respuesta es 2. ¿Qué tipo de demanda es? Esperen. Dentro de unos minutos ya van a poder interpretar qué tipo de demanda es. ¿Ya? Pero al menos. Profe dice, pero ¿qué pasa si aquí, por ejemplo, en una pregunta no me han dado en porcentajes? Ah, ya, si no te dan en porcentajes, si te dan, por ejemplo, así, ¿no? Te dicen así. Esta es la demanda del producto. Te dicen, este es el punto A, el precio es 8 soles, acá es 2 soles, el punto B, acá la cantidad demandada es 10, acá es 15. ¿Qué te están dando? Datos. Precio A, siempre A, tácitamente es el punto 1 de inicio. El precio 1, precio 2. Cantidad 1,
cantidad 2. Precio 1, precio 2. Cuando te dan esto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Usar esta fórmula. Simplemente reemplazas, nada más. Sacas el valor absoluto y te va a salir. Pero, ¿quién recuerda la semana pasada? ¿Se acuerdan que había varias formas de presentar la demanda? Una tabla, una gráfica o una ecuación. Entonces te pueden dar así, como en la segunda. Miren. A ver, vayan resolviendo aquí en matemáticos, lo van a resolver rapidísimo. Tienen que ganar ustedes. Yo hace tiempo que no hago ni una sola. Me están dando la demanda, no en gráfico, sino me lo están dando en... Ya, y dice que el precio varió de 4 a 5 soles. Ya, me están dando tácitamente lo que yo necesito. Para calcular, ¿qué necesito? Precio 1, precio 2, cantidad 1, cantidad 2. ¿No es cierto? Aquí me han dado los datos, ¿o no? Precio 1, ¿cuánto es? 4. Precio 2 es 5. Lo único que tienen que hacer ustedes, muchachos, es reemplazar acá nada más. ¿No es cierto? Acá, para saber la cantidad 1, lo reemplazamos aquí 4. Sería 80, 20, ¿verdad? ¿Estamos o no? 5 acá. ¿Cuánto sería aquí? 0. ¿Saldría 0 o no? ¿O no? A ver. 2 por 5, 10, 90. 2 por 5, ¿cuánto es? Por eso le dije. Tranquilo. De nuevo, acá. 2 por 4 es 8. 100 menos 8, ¿cuánto es? 98. 100 menos 8 es 92. Ya, por eso te dije. Tranquilo. Ya, ahora es 10. 90. Ya. ¿Listo? ¿Ya está? Muy bien. Ahora, una vez que tienen eso, ahora sí a lo demás es más fácil. Simplemente lo reemplazan en eso. ¿Ya? Siempre que hagan estas cosas. Te pueden dar estas 3 cosas. En gráfico. Si te dan el gráfico es más fácil. Te ubicas del punto A. El punto A siempre es el inicio. ¿Ya? Te ubicas ahí. Si te dan esto, simplemente reemplazas con cuidado. No te va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Es que a veces, miren, muchachos, pasa. ¿Se acuerdan? La segunda la hicimos bien, pero acá habíamos fallado. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, ¡ah! Y después... Sucede que ustedes hacen tremendas operaciones, han visto, ¡wow! Llena la pizarra y con una cosa chiquita cae. Ahora, mi alumno, una vez que reemplazas, dice, profesor, me va a salir una cantidad. Ya. Interpretar, para eso están las... ¿Cuántos tipos de elasticidad? Les comenté que había 3. Elástica, inelástica y unitaria. Pero hay 2 casos especiales, extremos, digamos. Estos de aquí, se llama demanda perfectamente elástica y demanda perfectamente inelástica. Son casos extremos. Vamos a ver. Pero primero, por acá. ¿Ya? Los que están copiando, un momentito. Yo lo voy a tratar de acabar antes para que puedan copiar. Suelten un ratito, ¿ya? Porque esto es... Pues es como la base para cuando lleves Economía 1 en la universidad, ¿ya? Allá, para que no se asusten, los que van a llevar Economía 1. Eso se puede hacer más avanzado, y el profesor se puede, como decimos nosotros en la universidad, puede rayar tanto que puede hacer ecuaciones más complejas, en donde tú de repente vas a usar tus conocimientos de derivadas para hacerlo más rápido. Así es, más rápido. Ustedes saben, por ejemplo, en física a veces por derivadas sale más rápido, ¿no es cierto? Igual. Pero acá estamos todavía aprendiendo las 5 vocales. Ahora sí, comenzamos. ¿Qué productos tienen demanda elástica? ¿Cómo es la demanda elástica gráficamente? Por favor, todos miren aquí. Observen. Aquí he puesto una variación del precio. Para ustedes puede ser aumento o disminución. Por eso lo he puesto con una barrita. Vamos a suponer que sube el precio. El precio sube de un producto en 5%. Por ejemplo, galleta de soda. Sube el precio. Ya, profe, van a comprar menos. ¿Sí? Pero miren, su respuesta es fuerte. 20%. O sea, el precio apenas sube, pero la cantidad consumida responde más fuerte.
O sea que el consumidor seguramente lo abandona y se va a otra marca. Dice, no, claro, voy a estar pagando. Inmediatamente lo reemplaza. Esto se llama demanda elástica, ¿cierto? Una fuerte respuesta, sensible. Productos que tienen muchos sustitutos. Ejemplos, las golosinas, ¿cierto? Galletas, chicles, gaseosas, la ropa. Sale mayor a 1. Siempre sale mayor a 1. ¿Por qué, profe? Fácil. Reemplaza nada más en la fórmula. Como está el porcentaje, lo puedo reemplazar. La cantidad demandada es 20. 5%. ¿Cuánto salió? 4. Mayor a 1. Ya. Pasemos al otro caso. Vengan por aquí. Observen, miren. Qué diferente acá. Tórselo. A ver, mira por acá. Quiero que vean cómo el precio ha variado. Miren. Fuerte, 20%. Es una importante variación. Imagínate la gasolina, el pan, 20% de eso. El consumidor sabe que es fuerte el consumidor, pero su consumo apenas cae, miren, 4%. Casi no cambia su consumo, o sea, apenas baja. ¿Qué significa eso? Que es un producto que lo necesita. Pasa con el azúcar, por ejemplo. Exacto. El arroz puede pasar, los combustibles. El asunto es que, ¿cuánto sale? Sale menor a 1. Siempre va a salir la electricidad 0,7, 0,5, etcétera, etcétera. Fácil, lo reemplazan para que lo prueben, lo demuestren. Cantidad demandada, 4%. Al dividir sale menor a 1, 0,2, así es. Eso es. Mientras más se aleja, más se acerca al cero, más inelástico. O sea, menos sustitutos tiene. Así que el sueño de todo empresario es que su producto pase de elasticidad, por ejemplo, 2 a elasticidad 0,3 o 0,2. Sería excelente. ¿Por qué? Si es de elasticidad 2, significa que si él lo sube el precio, lo van a reemplazar rápidamente. En cambio acá, él puede subir el precio, ¿no? Y van a consumir casi lo mismo. Lo necesitan a su producto. Este es el ejemplo, por ejemplo, de la leche evaporada. En otros países la leche evaporada no se consume casi nada. La gente consume leche fresca o leche en caja o HT. Acá, leche evaporada que es para postres, lo han hecho de uso para alimentos. Jamás. Tú andas a cualquier país del mundo y te dicen, ese de postres, eso es para hacer mazamorras, cake, etc. Ahí está, pues, miren, evaporada, le han sacado el agua, la proteína, las vitaminas, es simplemente grasa. Pero acá han hecho tanta propaganda y el peruano, como es más barata, pues dice, no, me compraron leche fresca, te sale como 3.50, 4 soles el litro y solo alcanza para 3, 4 vasitos. En cambio con esto, con una latita pintas todo un mollón de cosas. Y como al peruano le importa más la parte visual que la vitamina, lo pinta todo y dice, está alimentado mi hijo, dice, ¿no es cierto? Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Ejemplos aquí, por ejemplo, el pan, el azúcar es un buen ejemplo. Los combustibles como la gasolina, el arroz, dijo por ahí alguien, claro que sí. El peruano, por ejemplo, es bien arrocero, es herencia de los chinos. Si sube el precio del arroz, reniegan todo, pero no bajan su consumo mucho. Ahora sí, seguimos, estamos bien así como estamos avanzando. Profe, ¿qué pasa si el precio cae en 10%? Ah, más barato. Entonces el consumo aumenta, pues, profe, más barato aumenta el consumo, pero justo en 10%. Esto se llama demanda unitaria, o sea, responde en la misma proporción. Esto en la vida real casi no se encuentra prácticamente. Sería una coincidencia extraña, además es un caso teórico. ¿Ya? Más lo que tenemos son estas dos modalidades. Yo les voy a decir un producto y ustedes sin todavía tener datos me pueden decir así nada más por su experiencia a cuál creen que se acerca más. A ver, aquí en el Perú y en Italia. En Perú y en Italia, comparen. Los fideos. En Perú, ¿qué sería? Y en Italia, ¿qué sería? Exacto. Los italianos, por el fuerte uso que tienen ellos, muy acostumbrados. En cambio acá, el peruano, normal, ¿cierto? En cambio el pollo es diferente. En Italia el pollo es una carne que casi no se consume. En cambio acá, ustedes no dicen mamá, sino tío, ¿no es cierto? Exacto. Ahora sí, para acabar.
¿Hasta ahora se va entendiendo o no? Ya. Ahora, para acabar ya. Rata de siglo XIII en Chile. Los casos extremos. Ya, casos extremos. Voy a empezar por este caso extremo. ¿Ya? Se llama demanda perfectamente inelástica. Perfectamente inelástica. Mira, yo sé que muchos de ustedes van a estar acostumbrados en su trabajo a ver demandas de este tipo, ¿no es cierto? Una demanda así, ¿no? Y la típica demanda, pendiente negativa, demanda ordinaria. Pero también hay demandas como esta, miren, más vertical, que se llama inelástica, como esta, miren. O, sí, qué extraña, es un poco frecuente, pero se da. Productos que no tienen sustitutos, demanda perfectamente inelástica. Ah, miren la demanda, observa. El precio puede subir o bajar. Sube o baja y el consumidor sigue comprando la misma cantidad. Misma cantidad. Vamos a poner ejemplo la insulina. La insulina no tiene sustitutos y un diabético necesita la insulina, sobre todo cuando ya es un diabético crónico. Le voy a dar el ejemplo de un empresario que vive por mi casa, es mediano empresario, ¿ya? Mediano empresario. Es diabético desde hace 20 años, lo han detectado, pero usted lo ve, señor, normal. Porque cuando conversamos, él me dice que diariamente una inyección de insulina. Inclusive, para los que tienen familiares diabéticos, saben que inclusive es una temperatura adecuada. ¿Ya? Exacto. Y yo le digo, ¿y usted no puede comprar por mayor? Y no, me dice, no, tiene fecha de vencimiento, me dice, no puedo estar comprando en grandes cantidades. Me dice, no, yo comprar lo que necesito, nada más. Ah, ya. Entonces miren qué pasa. Pregunta, si el precio baja, a él el médico le ha recomendado una al día. Si el precio baja, se hace más barata la insulina, él va a seguir comprando lo mismo. ¿O creen ustedes que él se va a está más barato? ¡Mamá! Se va a encontrar más. No, muere. Y cuando sube el precio, normal, ¿qué quiere? Dice, quiero seguir con vida, quiero seguir sano. ¿Qué hace? Sigue consumiendo la misma cantidad. Mejor dicho, su consumo no cambia, es igualito. A esa demanda rígida se llama demanda elástica. Y sale igual a cero, ¿verdad? A ver, ¿por qué sale cero? Reemplazan ustedes. La cantidad demandada, ¿cuánto ha variado? Cero. Entre 8% y cero, ¿verdad? Así es. Listo. Ahora vamos a ver un caso prácticamente en la vida real, es muy raro que se encuentre. Demanda perfectamente elástica, ultra sensible. Miren, el precio no se mueve y el consumo cae. O el precio, miren, no se mueve y el consumo aumenta. Puede darse. A ver, escuchen ustedes. En los helados, en estos casos reales, ¿viste ese helado de...? Hay varios helados. Hay uno de Sublime, que está a un sol, ¿cómo se llama? Sublime se llama. Pero en helado, o sea, no es en helado. Tiene más grande y más pequeño. Más pequeño está un sol. ¿Ya? A ver. Y si no, no se va a poder avanzar. La idea es entenderlo. ¿Ya? La idea es entenderlo. ¿Ya? La idea es entender. Está un sol. Todos estos meses de verano está un sol. Ahora sigue un sol. Pero dígame, a pesar que el precio no cambió, ¿el consumo ha disminuido o no ha disminuido? Ha disminuido. A pesar que el precio no ha variado. ¿Ya? Captarle entonces, porque es muy sensible en este caso, ¿qué factor? Al clima. Ahora bien, voy a avanzar un poquito más para que usted no le choque cuando esté en la universidad. Dice, también se puede dar en el caso de que el precio se mueve, pero de una manera tan pequeña, pero tan chiquitita, una variación tan cercana al cero, que se le llama límite. ¿Ya? Ustedes seguramente en álgebra van a llevar las últimas clases de límites. Entonces, el límite que estamos hablando de una cantidad tan pequeña, pero tan pequeña, que por ejemplo a simple vista no se puede ver, es un número tan pequeñito que es muy cercano a cero. ¿Ya? Entonces, a ver, en resumen entonces, esta demanda se trata de que o el precio no se mueve nada, o se mueve, pero muy pequeñito.
Y ya inmediatamente el consumidor responde, por eso se llama extremadamente sensible, demasiado sensible. En realidad, el caso de mi ejemplo del helado fue sensible más que nada al clima, no al precio en sí, al clima. Ahora sí, ya, acá sale indeterminado. Hay libros que le ponen infinito, pero ustedes que son matemáticos me ayudarán a decir qué es mejor, infinito o indeterminado. A ver, reemplaza. Reemplazas. Variación de la cantidad demandada, ¿cuánto es? 20%. La variación del precio es nada, cero. Indefinido, ¿no es cierto? Pero hay libros, he visto que le ponen infinito. No es correcto. Listo, muchachos, ahora tienen minutitos para tomar sus apuntes, resolver sus preguntas. Ahí les han hecho preguntas, vayan resolviéndolas. Un ejercicio de administración, a ver si lo hacen. ¿Qué tipo de empresa? A ver. ¿En qué tipo de demanda? A ver. La empresa para ganar más, para vender más, bajaría el precio. En demanda elástica. Eso baja el precio inmediatamente, aumenta el consumo. Eso es lo que hace Saga Ripley, ¿han visto? Cuando dice 50% descuento, gran cierra puertas, fuerte descuento, saben que más a la gente va a ir a comprar. ¿Qué significa? Ellos saben muy bien que la ropa tiene demanda elástica. Al bajarlo el precio, y claro, Ripley hace eso, Saga inmediatamente también responde, ¿no? Gran cierra puertas. Bueno, ahora sí, tomen. Gamarra no hace eso. Debería hacerlo. Lo que pasa es que la gente de Gamarra no tiene la información que tiene. Chicos, los que administran Saga Ripley son profesionales, gerentes, han estudiado en universidades. Economía, ¿qué le dijo a Vizcarra? Mira, necesito más plata. Ay, necesita, por eso que lo subió. Ahora el problema es que con los cigarrillos nadie lo reclama porque los fumadores están huérfanos. ¿Quién los defiende a ellos? Nadie. Las gaseosas, todo el mundo reniega, pero saben que en invierno, no sé sincero, la gente sigue tomando pero en menor cantidad. Golosina, bueno, los niños igual, pagas capricho para pagar. Donde toca la carne es en los combustibles. Pero el problema es que, como justo le comentaba a su compañero, la intención, dice, según el ministro, es que la gente ya no consuma esos combustibles que contaminan. Petróleo, diésel, gasolina, que están dejando a la ciudad una desgracia, que se pasen a gas. Suena bonito, pero en la práctica, la 99% de camiones, ¿qué combustible usan? Petróleo. Y mañana no se van a pasar a gas. Así que el problema es que le subieron ya el precio del petróleo. ¿Y qué hace el camionero, la empresa de transportes cuando le suben los costos? Que va a subir el precio. Así que si te traslada papa de Huancayo, ahora va a ser más cara. Plátanos más caros, ¿verdad? Pero la gente no va a reclamar porque pronto, dentro de unos días, ¿cuándo empieza el mundial? Exacto, ya estamos a puerto, miren, 26 jóvenes. Por ahí alguno que otro grupito quiere reclamar. Hasta en el Congreso hay un congresista, Johnny Lescano, que ha propuesto, el Congreso sí puede hacer eso, eliminar el impuesto selectivo, pero solamente a los combustibles, para que no afecten los precios. Pero nadie le va a hacer caso ni a él ni a los demás, porque el pueblo peruano va a estar, van a ver en una... Ahorita todavía están hablando un poquito, pero la próxima semana se acerca ya. Vas a ver que las 24 horas del día, ustedes nunca han estado en un mundial, muchachos. Vas a ver. Yo he estado, por eso lo digo. Las 24 horas del día, todo lo que hablan en la radio es del mundial. En televisión, mundial. Que mira que el futbolista, que hasta de sus esposas, cada detalle. Lo siguen a Cristiano Ronaldo, todo. Y peor, los días que juega Perú, ya ese día casi feriado. Prácticamente feriado, hasta los alumnos. En la academia el profesor de arqueología que habla y los alumnos dicen, ¡ay, gol, mira! Hasta el profe, mete gol el profe. A ver. Y eso tiene su lado negativo, que es, si soy gobernante, ¿puedo aprovecharme y sacar normas ahí o no? La gente está totalmente enfocada en eso. A ver, hijos míos, pase, hijo, pase. Listo. Tranquilos, calma. A ver, cálmense. Es bonito dictarme. Yo he dictado a muchachos de todas las edades.
Inclusive hay alumnos que eran mayores que yo. Hasta hace 3 años dictaba en universidades, ahora ya no dicto ya, en turno noche inclusive, y los alumnos eran pues se llama CIPAD, Programa de Formación para Adultos, o sea, alumnos mayores, porque trabajan, pero quieren terminar su carrera. 50 años, 60 años, algunos más jóvenes, de todas las edades. Y algo que los diferencia mucho es que ustedes, mis alumnos de toda edad, ustedes son muy calientitos, todo lo llevan. O sea, en parte está bien porque significa que están vivos. Así es. El otro es termostato, o sea que hace frío y se calienta internamente, ¿no? Ese termostato para equilibrar, ¿no es cierto? Ahora bien, el asunto es que esa energía vamos a aprovecharla, ¿ya? Vamos a aprovecharla. Primero les dicto las claves del tema anterior. El de hoy es continuación, les explico. Recuerda que la semana pasada estudiamos al consumidor, la demanda, ¿recuerdan? Cantidad demandada distinta.